Nuria Lavari, bienvenida a Atrapalibros. Gracias por invitarme. Oye, vas a presentarnos tu último libro, No se van a ordenar solas las cosas, publicado por Páginas de Espuma. Vuelves al relato, al cuento después de 15 años y has dicho, he tardado 15 años en publicar un volumen de cuentos, así que no hay nada casual en la elección de cada uno. Sí, así es. Claro, dice la faja, ¿no? Que es como, me encanta el libro porque es como un chicle, la rosa. Y dice, Lavari vuelve al cuento, ¿no? Y en realidad, hombre, en estos 15 años he escrito, nunca he dejado de escribir cuentos, pero es verdad que no había sido capaz de hacer un volumen de cuentos, un libro de cuentos, que para mí no son unos cuentitos detrás de otros. De hecho, he dejado libros inéditos que para mí que no pueden ser libro, porque no tienen esa conexión, ¿no? O esa atmósfera que tiene que compartir un libro de cuentos o tal y como yo los entiendo, ¿no? Está compuesto por 6 relatos, con voces y acentos diferentes y atravesados por el malestar social, aunque las personas que protagonizan estas historias simulan vivir en un mundo perfecto. Bueno, es que sí que quizás tiene ese punto de partida, ¿no? De cuál es la atmósfera, esa atmósfera que reúne o cuál es la música de este libro, y es justamente eso, ¿no? Esa disonancia cognitiva, yo creo, con la que amanecemos todos los días de, bueno, pues estoy desayunando, aquí hay una guerra, tengo una crisis climática por allá, la gente no puede comprarse ni alquilar una vivienda, no tengo un minuto para nada, hay como una sensación de malestar y de sensación, no sensación, una realidad casi apocalíptica de un mundo que se agota, y con todo esto hoy va a ser un gran día, ¿no? Hoy me voy a dedicar a ser feliz, cuídate a ti mismo, encuentra tus momentos. Es una mezcla de apocalipsis y mindfulness en la que a mí me resulta muy, muy difícil vivir, ¿no? Y de esa mezcla es donde, de esa masa, ¿no? En la que creo que es casi como un líquido amniótico que nos envuelve a todos, es donde están viviendo también todos los protagonistas o personajes de estos cuentos. Y Nuria, en este coro de voces, ¿qué nos pasa? Porque es evidente que muchas veces no sabemos escuchar. Claro, para crear esa... ¿Qué es lo que nos pasa en este, o qué me parecía a mí que me estaba pasando con este malestar tan contemporáneo? Pues que cada voz se especializa muchísimo en legitimar su propio malestar, ¿no? Bueno, incluso yo como autora pensaba, he hecho el libro de la mejor madre del mundo y he hecho ahí la voz más perfecta y sin fisuras, o con toda su ambivalencia, pero de una madre, ¿no? Después trabajé muchísimo esa voz de una mujer que va al trabajo, la identidad, pero ahora me di cuenta de que para este malestar que yo tenía, manejar bien cualquier relato, hacerlo sin fisuras o incluso manejar perfectamente el lenguaje, podía llevarme a, no una manipulación, pero a una persuasión de la que yo quería escapar, porque esa persuasión o esa historia completa, esa voz reivindicativa o esa primera persona única, me parecía que dejaba muchos puntos ciegos respecto de esta sensación que creo que es casi social, que es algo donde el individuo y la sociedad están juntos, ¿no? Entonces, pues quise trabajar distintas voces. No quería, digamos, un solo de tambor, sino necesitaba una orquesta que pudiera finalmente producir una música, ¿no? La música del libro. O sea, creo que a este libro se entra de una manera y se sale de otra muy distinta, porque finalmente, o eso me dicen algunas lectoras y lectores, y ojalá lo compruebe alguno más, sí que se produce como estoy aquí escuchando un violín, esto es un saxo, esto es un triángulo, esto es una armonía, trombón, ¿no? Podríamos decir. Pero cuando acaba todo hay una música total, ¿no? Y para eso necesitaba trabajar muchísimo, muchísimo las voces y la escucha. No tanto escribir con las tripas, que se dice mucho, o con las propias tripas, sino que necesitaba en este caso muchas tripas de otras personas.
Y en estas páginas el lector, los futuros lectores se encuentran con asuntos como la condescendencia de una señora hacia la trabajadora del hogar que cuida de sus hijas. Es el primer relato, se llama Dios solo entiende palabras esdrújulas, cuando lo lean lo comprenderán. Y podemos leer, mi asistenta, como la mayoría de las mujeres sin papeles que vienen o que viven en Europa, es invisible y silenciosa. Sí, bueno, en casi todos los relatos se da de alguna manera una relación de poder y se produce de una manera distinta a como la tenemos normalmente estigmatizada. Por ejemplo, la relación entre una persona, una mujer que contrata a otra como empleada de hogar está muy estigmatizada. Nos la imaginamos ya donde una es de cierta manera, la otra es la víctima, una tiene todo el poder, la otra ninguno. Y también al estigmatizar a la víctima o el pobrecita o al poner muchas cosas encima de esa relación, a lo mejor no estamos bajando a ver cómo sería en realidad, ¿no? Entonces aquí vemos una relación de poder, pero muy compleja, o más compleja que nuestro prejuicio, ¿no? La realidad siempre es más compleja y más rica que nuestro prejuicio. Así que la empleada de hogar tiene también sus cotas de poder, tiene su alegría, es la dueña, se va entrando en la casa, no es la dueña material de la casa, pero sí es la dueña de los sabores de esa cocina, de los vínculos que se van creando con distintos miembros de la familia. Bueno, pasan cosas, se vienen cositas entre las dos. A veces lo monstruoso del mundo comienza en el espejo. En el relato, como si te hubieras olvidado del sentido de vivir, podemos leer, necesitas crecer para poder mirarte al espejo. Si tu cuerpo no tiene forma, tu vida tampoco. Ese cuento es durísimo y que espero que no solo durísimo, pero trata de un adolescente, un chico de 16 años con disforia corporal y que se autolesiona. Es un chaval con mucho dolor psíquico, ¿no? Y esa voz que le habla es su conciencia, que a su vez se le ha como desdoblado y tiene como una conversación con un monstruo que le va entrando hasta que él, ¿no? Es solamente esa realidad monstruosa o esa voz interior tan durísima, ¿no? Aquí este trabajo se realiza, yo creo, en todos los cuentos. Quería construir una voz, la voz de un adolescente con cuerpo. El cuerpo es muy importante en cada uno de los relatos, porque el lenguaje que estamos usando a veces cotidianamente en los medios de comunicación, en el trabajo, en la escuela, se está especializando desde mi punto de vista en borrar cuerpos. Es decir, es un lenguaje casi algorítmico que todo el mundo habla perfectamente igual. Cuando digo un lenguaje con cuerpo, que a veces es como, ¿qué pasa? ¿Tiene patas? Es como si yo digo, ¿cómo habla tu madre? Pues tu madre habla de una manera que es como inseparable del cuerpo de tu madre, porque ninguna otra mujer habla así o dice esas cosas, no tiene una poética. Y por eso este relato algunos me dicen, está escrito en adolescentes, porque realmente está escrito desde la mente, ¿no? Desde la psique y desde la gramática de un joven de 16 años. Y sucede que esa legitimidad de ese lenguaje cambia el relato, cambia esa intimidad y cambia cómo percibimos ese dolor psíquico al que no nos asomamos, ¿no? Y que leemos muchas veces en los periódicos, pero a veces tapamos curiosamente esa realidad a base de información. A los lectores también nos pones delante del espejo, nos hablas de una relación amorosa entre una mujer mayor y un joven inmigrante, sobre prejuicios que afloran cuando una familia occidental viaja a tierras lejanas. Reúnes lo que es distinto a través del lenguaje. El lenguaje es fundamental en estos relatos, en todos estos cuentos. Sí, en estos cuentos, y yo diría que en la vida, ¿no? Al final creo que la literatura es el único arte que nos queda para desenmascarar el mundo, ¿no? Para desenmascarar la realidad íntima y también la social, ¿no? Para ver las cosas lo más parecidas a como son. Mientras que ese lenguaje más ideológico, de lineal, tener razón, convencer, casi marketingiano, eso que se dice a veces de esta novela, funciona. Este lenguaje más roto, que recoge más rotos,
creo que efectivamente nos sirve para desenmascarar. Me parece desde ese lado casi como un poco heroico, ¿no? Este esfuerzo que creo es un esfuerzo poético. Y para que se escuche, para que eso suceda, realmente, pues sí, en el libro aparece una lengua que es tagmacid, hay árabe, pero deformado para convertirse en la primera oralidad del castellano que habla un inmigrante, pero también están la oralidad del boliviano o del dominicano, aparece yidis, aparece este adolescentes, que es realmente encarnar un poco la voz de cada historia, ¿no? Vamos a ir terminando, Nuria, pero quería hacer mención al último cuento. No soy un artecacker. Me gusta cuando, bueno, en general completo, pero todo lo viejo ha perdido valor, empezando por mí. Es la voz de un hombre de 80 años. Sí, era una voz absolutamente necesaria, ¿no? Porque justo dentro de esos cuerpos que digo se van apagando, claramente unos son los cuerpos adolescentes, ¿no? Donde no paramos los adultos de explicárnoslos y de ponerles palabras demasiado viejas para ellos encima, ¿no? Explicamos muchísimo más de lo que escuchamos a los jóvenes y así es como se crea un estigma, ¿no? Sobre cómo son o cómo dejan de ser, y justo esto mismo también pasa con las personas mayores, ¿no? Creo que hay un estigma de edad, un edadismo, que en cuanto empiezas a cumplir años, yo tengo 45 y ya empiezo a saber de qué me hablan cuando me hablan de edadismo, pues quería llevarlo, imagínate, a un hombre de 80 años, ¿no? Que entonces estará ya Quizás es el relato más filosófico, no sé si decirlo así. Sí, una de las cosas que me había propuesto, yo tengo esta tendencia quizás a una literatura de ideas que no quería practicar en este libro para nada. A veces mi anterior editor, Albert, me dice, ya estás pensando otra vez. Me pone notas y no quería pensar que pensaran los personajes demasiado, ¿no? Quería tenerles en la acción, pero realmente este monólogo interior de un hombre de 80 años que además es de origen judío, que además es homosexual, que además está viendo la tele porque se le ha roto la lavadora y de pronto le aparece Netanyahu, va a pensar, pero piensa de una manera muy especial. De hecho, es a través de ese monólogo que vamos conociendo quién es, y a través de ese yidis, que es esa lengua que los judíos que fueron a Argentina aprenden a hablar, es como de pronto nos explica y encarna prácticamente la historia del siglo XX, ¿no? Cuando ve a Netanyahu en la tele y dices un polt, que polt significa literalmente pene y es el peor insulto, me encanta que haya un insulto que es polla para nombrar todo lo machirulo en el peor sentido del universo. Claro, está una persona de origen judío que con el yidis nombra el mundo diciéndome que Netanyahu es un polt. Pues de pronto 100 años explicados, ¿no? Es esa, por eso digo la importancia y la legitimidad que puede tener el lenguaje para nombrar de esta forma poética y legítima, ¿no? Más allá del análisis que ya podemos hacer todos de lo que está pasando. Pues Nuria Lavari, muchísimas gracias. Y han sido 15 años, pero ha valido la pena esperar para leer No se van a ordenar solas las cosas, estos relatos maravillosos. Gracias a vosotros. Gracias.